Y del señor Funes nunca fue, no es, ni creo que vaya a ser algún día miembro del FMLN. ¿Era aliado de ustedes? Él era una persona que todo el mundo sabe, él fue un periodista de mucho renombre, si usted quiere, una persona que confesaba credos democráticos y que fue ¿cómo se llama? Un aliado que permitió que se abriera la ruta de las alternabilidades en el Ejecutivo, pero hasta ahí. ¿Funes permitió que se diera este pacto con las pandillas? Pues uno entiende que sí, porque después uno se recuerda, aquí hubieron opiniones, porque no es un problema solo de Funes. Aquí estuvo, si uno se recuerda, estuvo Monseñor Colindres. Sí, eso le iba a decir, la iglesia también participaba de esto. La iglesia tuvo que ver en esto. Y además incluso hubo organismos internacionales, la OEA. Sí. Es decir, aquí no podemos desconocer esas cosas. Pero eso siguió así cuando el gobierno de Sánchez Serén, y no es cierto. De eso yo doy fe. Por eso es que acabo de hablar hace unos minutos de la diferencia entre un gobierno encabezado por el señor Funes y un gobierno encabezado por Sánchez Serén, que pertenecía a la comprensión de lo que es el FMLN de cara a las transformaciones que el país necesita. Por eso es que allí surge ya no el acuerdo con los organismos criminales. Y esto era motivo de discusión en el FMLN, Carlos, el tema de que Funes estuviera promoviendo la negociación con las pandillas. No, es que... ¿No era tema de ustedes? No era tema nuestro. Yo lo puedo decir porque yo también fui pero parte... ¿no les inquietaba a ustedes esta situación? Es que ese es el problema que estoy diciendo, Julio. Cuando usted no tiene mando sobre la persona que usted contribuye para que ascienda, ¿qué es lo que ocurre? Porque ¿qué es lo que dice la Constitución? Que es el presidente de todos. Pero si uno tiene identidad y tiene posicionamiento y tiene pertenencia, entonces uno se da cuenta que el compromiso no es solo de uno, sino que el compromiso es del organismo que lo llevó ahí. Yo he sido funcionario público a 2 niveles, como usted lo acaba de señalar, como alcalde, y vaya a tenerse el registro de cómo Soyapango fue gobernado y cómo lo ha visto y todavía lo ve la gente. Pero yo no fui a hacer la ejecución de una visión individualista. Yo fui con el compromiso que el FMLN había tomado con el municipio. ¿Usted me está diciendo que, por ejemplo, en el caso de Funes, Carlos, el FMLN pierde el control de cómo va a dirigir el país, de la forma como lo va a conducir? Pues quiero decirle que sí. Puede ser que algunos agrupamientos de personas hayan terminado aceptando eso, pero como institución no. ¿Por qué? Porque yo, como fui parte, como digo, de la dirección en ese momento, todavía llegué siendo parte cuando arribó el presidente Sánchez Serén. Entonces conozco de las discusiones que se tenían. Y entonces uno de los problemas es que eso jamás le fue consultado ni fue producto de la discusión. Es porque, si usted recuerda, incluso el señor Funes se dio el lujo hasta de estar reprendiendo en público a funcionarios puestos por el FMLN. Yo no sé si usted recuerda esa parte, cuando dijo que le prohibía a sus ministros tener identidad partidaria. Vaya señal. Pero bueno, esas son las cosas que ocurren para que también este pueblo saque lecciones. Esos son los errores que cometió el FMLN. Son parte, pero es que no son errores, sino porque eran necesarios. Fíjese cómo es la cosa, que el dar ese paso era una necesidad. El que no cumplió fue el señor Funes, ¿verdad? Pero
y nos reconoció, no nos reconoció, nos ratificó o no el pueblo salvadoreño la continuidad. Lo hizo, por eso es que siguió Salvador Sánchez Serén. Entonces me parece que en ese gobierno fue otro tipo de errores que se cometieron, pero en ese renglón ahí están las cosas claras. Cerremos esta parte. O sea que por eso el FMLN como institución, Carlos, no mete las manos al fuego por Funes. En cuanto a esa política, no podemos decir que sí, porque no es lo mismo que me digan, por ejemplo, con la política de procurar resolver las necesidades de la parte más desprotegida de la sociedad. Por ejemplo, ¿quién comenzó a hacer asignaciones de las calles en desuso? Fue con el presidente Funes, pero eso había sido un compromiso de campaña y se inició su cumplimiento, no se le dio gran cosa. Eso se vio más impulsado por el gobierno de Sánchez Serén. Entonces, hay que decir que los elementos en que definitivamente el señor Funes trazó un posicionamiento que no era el posicionamiento del